Tengan todos ustedes muy buen día. Mi nombre es Rolando Estefano Quiroz Flores. Soy residente de cirugía general y laparoscópica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizando la residencia en el Hospital Nacional de Nieves Illas Carrión. En el marco de las actividades correspondientes a las charlas que se tienen que dar en el curso de telesalud, pues el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, en cuál es la colocación de un tubo de drenaje torácico, sus implicancias, la importancia, en qué circunstancias podemos colocar este tubo de drenaje torácico en el contexto de un trauma torácico, básicamente, que es el escenario más frecuente sobre el cual podría encontrarse el personal de salud en general. Bien, iniciamos la charla comentando lo que se va a querer conversar el día de hoy. Inicialmente, describir los escenarios en los cuales es necesaria la colocación de un tubo de drenaje torácico, explicar más la fisiopatología del traumatismo torácico, que es el motivo principal por el cual se hace necesaria la colocación de un tubo de drenaje torácico. Explicar cómo se debe realizar la colocación de un tubo de drenaje torácico y explicar las opciones terapéuticas más importantes en relación al trauma torácico. Eh, Se debe decir algo muy importante, es que la principal causa de traumatismos torácicos son los accidentes de tránsito. ¿Ok? Accidentes de tráfico y las caídas de gran altura, porque pueden incluirse en el marco de los politraumatismos o más generalmente de los traumatismos graves, ¿no? En Estados Unidos es diferente porque la causa más importante del traumatismo torácico es un traumatismo penetrante por arma blanca. Sin embargo, sea como sea, de todos estos pacientes traumatizados, un tercio sufren el traumatismo torácico y el 50% de los pacientes, estos pacientes que fallecieron tras un accidente de tránsito presentaban un traumatismo torácico. O sea, sí es importante hablar sobre esto. Y dentro de las causas prematuras de muerte, alrededor del 25% de los pacientes han tenido algún nivel de trauma torácico. El problema con el traumatismo torácico es la formación de atelectasias, el shunt y el aumento de la presión intratorácica, que eh, en resumidas cuentas son las causas principales, los mecanismos principales sobre los cuales el paciente presenta dificultad para respirar, ¿no? Porque su sangre no se oxigena bien, tiene respiraciones cortas secundarias al dolor, la cavidad pleural se puede llenar de líquido o de sangre o de agua, perdón, o de aire, y de tal manera que disminuye la posibilidad de que el paciente pueda oxigenarse adecuadamente. Entonces, esos son los tres mecanismos más importantes de, eh, bueno, a través de los cuales el paciente no oxigena su sangre y tiene dificultad para respirar. Tenemos tres patrones de traumatismo torácico, uno sin dificultad para respirar, ¿no? El paciente presenta una contusión torácica que inicialmente no requiere oxigenoterapia, pero con el pasar de las horas, requiere oxígeno debido a que en este lapso de tiempo el pulmón recién se matiza, tiene compromiso respiratorio y es en un contexto en el cual el paciente tiene comorbilidades. En el segundo punto, encontramos un paciente que tiene una franca dificultad para respirar, ¿no? Y esto es debido a que el traumatismo en cuestión es lo suficientemente grave como para generar una insuficiencia respiratoria, ¿no? Básicamente por una contusión pulmonar, ¿no? Una contusión pulmonar. Y en tercer lugar, un patrón en el cual hay un cuadro de shock debido a una ocupación del espacio pleural. Hay indicaciones para la colocación de un tubo de drenaje torácico. El objetivo es evacuar el contenido anormal de la cavidad pleural, ya sea líquido o aire, para establecer la buena reexpansión del pulmón y el correcto funcionamiento cardíaco respiratorio, ¿no? Y acá se pueden ver las indicaciones en este cuadro. Es importante no confundirlas con otros procesos, ¿no? Neumotórax frente a una lesión bulosa, derrame masivo frente a una neumonectomía previa o una atelectasia masiva, etc. Las complicaciones derivadas de la colocación o el mantenimiento de un drenaje pleural son poco frecuentes, pero la más común es la mala colocación del mismo aparataje de drenaje, ¿no? Cuando lo colocan mal, pues se tienden a ver ciertas características que luego vamos a comentar. No existen contraindicaciones absolutas para su colocación, fundamentalmente si el drenaje es necesario, ¿no? Eh, Hay problemas de coagulación, ¿no? La infección de la pared torácica, las evidencias de adherencias pleurales densas o enfermedad pulmonar con abundantes bolas son contraindicaciones relativas que sean de valor en cada caso, pero no existen contraindicación absoluta.
Las indicaciones son, bueno, básicamente que tenga sangre en la cavidad pleural más o menos 400 cc. Alguna bibliografía habla de 500 mililitros, pero en la general es de 400 a 500 mililitros. Pus en la cavidad pleural. Cuando el líquido es seroso, después de hacerse una toracocentesis y vuelve a llenarse, pues en ese momento es indicativo de hacer una colocación de tubo de drenaje torácico. En el caso de tener aire y este es más del 20%, o sea, compromete más del 20% del tórax, aunque no tenga síntomas, el paciente debe colocarse un tubo de drenaje torácico. Si fuese menos del 20% del tórax, el paciente tiene que tener síntomas para que sea tributario de la colocación de un tubo de drenaje torácico. Y si hay un líquido más aire, o sea, presencia de ambos elementos, pues debería considerarse la colocación del tubo de drenaje porque inicialmente debería ser mejor hacer una video tóraco-videoendoscopía, ¿no? Debido a que estas colecciones suelen organizarse y un tubo de drenaje torácico no va a retirar al 100% todo ese contenido. No se requieren antibióticos para colocación de tubo de drenaje torácico. Y los materiales más importantes son a tener una sonda rectal número 18 a 20 para neumotórax y una sonda rectal de 26 hasta 32, 26, 28, 30, 32 para hemotórax o MPM. Esa es la técnica de colocación de un tubo de drenaje torácico, yendo a lo importante. El paciente tiene que estar echado en abducción, ¿no? Habla de estar semi-incorporado a 30 grados, puede estar a 45 o 30 grados. En el neumotórax, el espacio a manipular es el cuarto espacio intercostal, en la línea axilar anterior media, o el segundo espacio intercostal en la línea clavicular media clavicular. El derrame pleural, el punto de inserción es en el quinto o sexto espacio intercostal, ¿no? La línea axilar media o posterior. Estos puntos de inserción se utilizan habitualmente para ocupaciones pleurales no loculadas, ¿ok? Cuando no están organizadas, porque a lo mejor uno coloca el tubo y cuando está organizado no drena todo. Como regla general, no hay que colocar un drenaje sin haber realizado una prueba de imagen previa, ¿no? A menos que tengas un neumotórax, atención, que eso sí, obligatoriamente el paciente tiene que tener un tubo de drenaje torácico, ¿no? Sin ninguna imagen. Pero, por lo general, debemos de contar con imagen. Bien. La colocación del tubo pleural se realiza en condiciones de asepsia y con anestesia local. Se desinfecta una amplia zona de la piel con antiséptico, inicialmente con iodopovidona, iodisol o clorexidina, y se delimita el lugar de la inserción con paños estériles. Sobre el espacio intercostal elegido se infiltra un área de piel con anestésico local, ¿no? Se localiza el quinto o sexto espacio intercostal, dependiendo de lo que se quiera manipular, utilizando una aguja fina, ¿no? Y se hace una marcación. Posteriormente se profundiza la infiltración con una aguja más gruesa hasta llegar a la pleura parietal. Es más seguro profundizar cerca del borde superior de la costilla en sentido perpendicular para evitar daño del paquete vasculonervioso intercostal que corre por debajo de cada costilla. Al llegar a la profundidad calculada del tejido, se aspira con la jeringa para comprobar la entrada en la cavidad pleural. A continuación se procede a la colocación del tubo torácico con una Kelly, con una pinza. En los tubos de calibre grueso se realiza una incisión de 1 o 2 centímetros, ok, un poco más, 2.5, a lo largo del borde inferior del espacio intercostal infiltrado con anestésico local, disecando el tejido subcutáneo y muscular hasta alcanzar la pared costal. Para entrar en la cavidad pleural se penetra en el espacio intercostal, sobre el borde superior de la costilla delimitante, agrandando el trayecto con la pinza hasta que quepa un dedo. Antes de penetrar en la cavidad pleural, si el enfermo está bajo ventilación mecánica involuntaria, se le desconecta momentáneamente el ventilador y en todo caso siempre se evita el posible aumento de la PIP, ¿no? Después se inserta el tubo suavemente en la cavidad pleural por el trayecto previamente creado. Normalmente los tubos están equipados con un trocar que servirá a modo de guía para facilitar la penetración, nunca para forzarla. Una vez en la cavidad pleural se inclina el tubo, ¿ok? Para que avance hacia el interior tangencialmente, retirando el trocar unos centímetros hacia adentro del tubo antes de seguir adentrándose en la cavidad torácica. Para un efectivo drenaje del neumotórax, es deseable que el tubo alcance el vértice de la cavidad pleural, mientras que en caso del derrame el tubo se dirige hacia la parte inferior de la cavidad. Tras comprobar la correcta posición del tubo, con todos los orificios de drenaje en el espacio pleural, con la salida de contenido, se fija por los dos lados con suturas cutáneas. Alrededor del tubo se deja una sutura horizontal sin atar, tipo colchonero o en bolsa de tabaco, que sirve para cerrar el orificio del trayecto en el momento de la retirada.
Finalmente, se comprueba la colocación del tubo y la expansión del pulmonar mediante una radiografía de tórax, ¿no? Eh, la elección del tipo y el diámetro de drenaje está en relación con la patología específica, ¿no? Si utilizamos el neumotórax espontáneo, suele ser suficiente uno de pequeño calibre, uno de 9 a 10 French, de marca Pleurocat, son dependiendo de la disponibilidad que se tenga. Si la fuga aérea es importante y no se consigue expandir el pulmón, será necesario sustituirlo por otro de mayor calibre. En caso de derrame por trasudado, puede utilizarse un drenaje de pequeño calibre, mientras que en el empiema, en el hemotórax y en el enfermo postoperatorio torácico se utilizan tubos de calibre mayor de 24 French con una inserción por punción con guía o quirúrgica. También están las opciones de las sondas rectales, ¿no? ¿Cómo sabemos que un tubo de drenaje está bien colocado? Debido a la orientación que tiene el, este, el, el tubo de drenaje, ¿no? En la radiografía debería estar hacia el ápice en un neumotórax y en la parte media cuando haya motoras, empiema o fusiones pleurales, ¿no? Bueno, siguiendo con la charla, como se comentó previamente, no existen contraindicaciones absolutas para la colocación del tubo. Hay problemas de coagulación, infección de la pared torácica, adherencias por bulas, etcétera, pero que no son contraindicaciones absolutas. El tubo torácico se encuentra conectado a un sistema de flujo unidireccional que permite la salida de aire o el líquido de la cavidad pleural, pero no el retorno. Se suele aplicar una aspiración continua al sistema para facilitar la evacuación del contenido pleural, normalmente entre 15 a 20 centímetros de agua. Los sistemas más usados actualmente son sistemas comercializados de drenaje compacto de 3 cámaras de fácil utilización y transporte, que recogen el líquido drenado, aplican un sello de agua y garantizan una presión negativa estable aplicada al sistema. Como podemos ver acá, sin embargo, existen sistemas de drenaje mucho más rudimentarios en los cuales existe un frasco de vidrio llenado hasta 300 mililitros por agua estéril y conectado hacia el tubo de drenaje que se tiene que estar revisando diariamente. No hay que envisar el tubo de drenaje cuando se observe fuga de aire, puesto que se provocaría la aparición de un enfisema subcutáneo o neumotórax a tensión. ¿Hay problemas con la colocación del tubo? Sí, ¿no? Puede haber respiraciones cortas, como puede ver en la letra A, short breath, ¿ok? Enfisema subcutáneo, llenarse de aire por mala colocación del tubo de drenaje. Eso es lo que se tiene que observar durante la evaluación del paciente luego de una colocación de un tubo. El sangrado en el zona de entrada, porque podríamos darle un actor importante durante la entrada, o por forcejeo, o por traumatismo en la misma zona. En pacientes obesos es mucho más complicado, entonces en estos pacientes se tiene que tener la precaución de en su colocación no ser muy bruscos o generan mucho trauma. Drenaje excesivo, pérdida de la fluctuación, la pérdida de fluctuación podría darse por la obstrucción del mismo drenaje, ¿no? Que tiene que manipularse de forma adecuada, estirándolo, poniendo una aguja, retirando el aire, retirando el coágulo para que pueda ser permeable. Drenaje excesivo y persistente burbujeo. En estos casos, en el drenaje persistente y drenaje de sangre excesiva o en el burbujeo presente, debería derivarse un especialista en cirugía de torácica cardiovascular para un mejor manejo. La retirada del drenaje pleural se retira una vez resuelta su indicación o cuando deja de ser productivo. Usualmente se establece que en el caso de derrames, el drenaje debe tener un débito inferior a 50 mililitros por 24 horas, mientras que en el neumotórax no debe haber fuga aérea, incluso durante la tos o la succión. Respecto a los enfermos que han padecido un neumotórax y permanecen bajo ventilación mecánica, en ausencia de fuga aérea sin aspiración se cierra el drenaje y si no hay complicaciones, este se retira. La maniobra de retirada se realiza en fase expiratoria forzada, cubriendo el lugar de la inserción con una gasa con vaselina, tras lo cual se anuda la bolsa de tabaco del orificio de inserción. Se realiza un control radiológico inicial y otros a las 24 horas para comprobar la ausencia de reaparición del proceso pleural y confirmar la reexpansión pulmonar. Listo, existen ciertas circunstancias en las que el paciente no está en decúbito en decúbito supino, si no está en decúbito prono. En el caso del COVID, han existido maniobras a través de las cuales se colocaba un tubo de drenaje torácico, ¿no? Existen otros dispositivos, la válvula de Hemlich, por ejemplo, una válvula unidireccional que es muy útil en los neumotórax, y el sistema de drenaje torácico digital, que es un sistema muy tecnológico, ¿no? O sea, es una tecnología avanzada que controla de forma ambulatoria a los pacientes que tienen tubo de drenaje torácico en algunos países.
Finalmente, para terminar, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que los puntos claves son que la causa más frecuente de traumatismo torácico cerrado son los accidentes de tránsito. La colocación de un tubo de drenaje torácico se realiza en la presencia de aire, agua y aire-agua en la cavidad pleural. La mala colocación del tubo de drenaje es la complicación más frecuente de su colocación. Existen problemas luego de la colocación, ¿no? Como con respecto a la pérdida de fluctuación, al sangrado en el área de colocación, la respiración corta del paciente, enfisema subcutáneo, entre otros. Y finalmente existen dispositivos digitales de drenaje y válvulas especiales para el drenaje en la cavidad pleural. Cualquier información adicional podrían encontrarla en estos links en los cuales se han utilizado para hacer la presente charla. Bueno, eso sería todo con lo que a mí respecta. Espero que esta charla haya sido de utilidad. Y para terminar, quisiera eh, indicar a aquellas personas que tienen un mayor interés en estos procedimientos, en revisar de forma adecuada el tema, debido a que es un procedimiento muy necesario en la práctica clínico-quirúrgica actualmente de emergencia y que podría ser de vital importancia en aquellas zonas donde no existan especialistas en cirugía general o en cirugía de tórax y cardiovascular que estén entrenados, capacitados en realizar este tipo de procedimientos, ¿no? De tal manera que es un campo para aquellos profesionales de la salud que ven con frecuencia este tipo de diagnósticos y han visto la necesidad de realizar una colocación de tubo de drenaje torácico, ¿no? Eh, Sería muy productivo para el paciente, ¿no? Muy beneficioso y también pues aumentar el conocimiento y las habilidades del personal de salud que se adentre mucho más en esta área, ¿no? Eso sería todo con lo que a mí respecta y bueno, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.